¿Te imaginas poder vivir tranquilo, sin enojarte con nadie? No porque todo sea perfecto, sino porque tú te vuelves tan fuerte por dentro que nada ni nadie logra sacarte de tu paz. Imagina que ya no gritas, que no discutes por cosas sin sentido, que todo lo que dices y haces sale de un lugar calmado, no de un impulso. Suena increíble, ¿cierto? Pues no es algo imposible. Es una habilidad que puedes aprender y todo empieza ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar puede ayudarte a tener un control sobre tus emociones que muy pocas personas logran en su vida. Pero antes de comenzar el video, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy especial. Ve a los comentarios y escribe esto. Hoy elijo mi calma, pase lo que pase, soy estoico. Escríbelo con fuerza, como si le estuvieras hablando a tu corazón. No es solo una frase bonita, es una promesa contigo mismo. Al escribirla, tu mente la guarda como una verdad. Y cuando te enfrentes a momentos difíciles, vas a recordar que ya decidiste no perder la calma, sino mantener tu poder interior. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Ahora pasemos al contenido de hoy para transformar tu mente, cuerpo y espíritu. Número 1. El origen del enojo. ¿Sabes por qué a veces te enojas y sientes que pierdes el control? No es culpa del mundo, sino tuya. Muchas veces no es porque alguien haya hecho algo terrible, sino porque esperabas algo distinto. Ahí nace la rabia, en las esperanzas que construyes en silencio y que, al no cumplirse, se convierten en enojo. Imagina que deseabas que te comprendieran, que te trataran con delicadeza o que actuaran como tú hubieras actuado. Pero no fue así. En lugar de aceptar lo que pasó, decides pelear con la realidad. Ahí empieza el choque. Es importante que veas el enojo no como algo que sucede sin más, sino como una respuesta alimentada por lo que crees y anhelas. Cuando alguien te interrumpe, no te da las gracias o comete un error, ¿realmente es algo tan grave? ¿O solo te duele porque una expectativa tuya se rompió? A veces esperamos respeto, atención o justicia, y si no llega, nos sentimos heridos. Entonces, el ego prende el botón del enojo para defenderse. Pero esa defensa no sirve. No soluciona nada. Solo te cansa y, lo peor, te quita claridad. La ira nubla tu mente, deforma tus palabras y te hace actuar sin pensar. ¿Cuántas veces, después de explotar, te arrepientes de lo que dijiste? ¿Cuántas veces recoges los pedazos de una amistad o relación porque no supiste frenar a tiempo? Por eso la clave es la pausa. Cuando sientas que el enojo sube como ola, no lo reprimas. Obsérvalo. Pregúntate, ¿qué esperaba yo que no pasó? Solo con esa pregunta verás que reaccionabas por ego, no por razón. Y justo en ese instante recuperas tu poder. Porque el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Si practicas esto cada día, aunque sean solo segundos, entrenarás tu mente para vivir con más conciencia. No se trata de esconder emociones, sino de comprenderlas y desactivar la bomba antes de que explote. Alguien dice algo que te molesta. Respira. No reacciones al instante. Piensa si tu expectativa era realista o si solo querías que el mundo siguiera tu libreto. A veces, lo que molesta no es la actitud del otro, sino la historia que te cuentas sobre cómo deben ser las cosas. Según el estoicismo, no son los hechos externos los que perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto enseñó que la calma llega cuando dejamos de controlar lo incontrolable. No puedes evitar que otros sean torpes, groseros o egoístas, pero sí puedes impedir que te roben la paz. El verdadero control está en tu juicio, en tu respuesta, en tu actitud. Al descubrir que el enojo nace de tus expectativas, tomas distancia. Aprendes a mirar cada situación con ojos más libres, más sabios. Y esa distancia te deja actuar desde la serenidad, no desde el impulso. El mundo quizá no cambie, pero tú ya no eres víctima. Con el tiempo, esa práctica se vuelve un hábito,
y ese hábito, una fortaleza. Ya no necesitas gritar para sentirte fuerte, ni reaccionar para demostrar que tienes razón. Descubres que la verdadera fuerza es mantener tu centro cuando todo intenta desequilibrarte, que tu paz no se negocia, que tu calma depende de ti, no de los demás. Entonces, cuando algo te incomode, vuelve al origen. ¿Qué esperabas? ¿Vale la pena sacrificar tu paz por eso? Si la respuesta es no, suéltalo. No te aferres a lo incontrolable. Permite que otros sean como son, mientras tú eliges quién quieres ser. Alguien dueño de su mundo interior, alguien que no se quiebra ante la adversidad, alguien que entiende que la paz no está afuera, sino que se construye dentro. Número 2. La importancia del silencio para controlar el enojo. Cuando alguien te hiere con palabras o sientes que algo dentro de ti arde por injusticia, lo más fácil es responder al instante, gritar, atacar o corregir. Pero, ¿y si la respuesta más sabia fuera el silencio? El enojo crece con el combustible de nuestras propias palabras impulsivas. Piensa en todas esas discusiones que comenzaron porque nadie supo callar a tiempo. ¿Cuántas amistades o relaciones se desgastan? No por el problema original, sino por lo que se dijo en medio de la tormenta. Lo que no se dice no puede herirte, y por eso, el silencio puede ser tu mejor escudo. Cuando eliges guardar silencio con conciencia, no estás reprimiendo tu voz, sino tomando distancia para entender lo que sientes. Existe una historia de Buda que lo ilustra. Un discípulo preguntó qué hacer ante el enojo ajeno, y el maestro respondió que, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ese regalo sigue siendo de quien lo lanzó. Así, el enojo que no recibes vuelve a quien lo creó. Al quedarte callado, detienes la reacción automática que roba tu libertad. En lugar de ceder al impulso, respira y observa. Pregúntate si tu deseo de responder nace del orgullo o del dolor. En ese breve silencio, recuperas el control y evitas decir algo de lo que después te arrepientas. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo reaccionamos. Epicteto enseñó que no son los hechos externos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Cuando das un paso atrás en silencio, dejas que la emoción se asiente y ves la situación con más claridad. Ese espacio de calma no significa pasividad, es una elección activa de protección. Guardar silencio te permite planear una respuesta más digna o simplemente decidir no responder. Así evitas dañar relaciones y conservas tu paz interior. Con la práctica, el silencio se convierte en un hábito poderoso. Verás que no necesitas demostrar tu punto ni ganar cada discusión. La verdadera victoria es mantener tu serenidad cuando todo a tu alrededor pide una reacción violenta. Es cierto que al principio tu mente insistirá en hablar, en justificarse, en defender el ego. Pero cada vez que cedas al silencio en lugar de a la ira, estarás fortaleciendo tu fortaleza interna. Al hacerlo, confirmas que tu calma es más valiosa que cualquier réplica impulsiva. La próxima vez que sientas que el enojo te quema por dentro, recuerda, respira, haz silencio y deja que la tormenta interna pase. En ese silencio encontrarás tu libertad y cuidarás lo más importante, tu paz mental y tu dignidad. Número 3. Reírte de los problemas y no tomarlos demasiado en serio. ¿Sabes qué puede ayudarte a recuperar tu poder más rápido que una técnica complicada? Reírte. Imagina que estás a punto de explotar de furia, listo para decir algo que luego vas a lamentar. Y de pronto te das cuenta de lo ridículo de la situación y te ríes. Esa risa no es debilidad. Es una señal de que elegiste no tomarte la vida tan en serio. La mayoría de las personas vive atrapada en la gravedad de sus problemas. Todo parece urgente, personal e irreversible. Pero si das un paso atrás y ves los obstáculos como parte del juego, como pruebas pasajeras, descubres que no necesitas reaccionar con enojo ni drama. Puedes responder con ligereza y comprender que tu alma te recuerda que el verdadero poder está dentro de ti, no en lo que sucede afuera. Cuando ríes, tu cerebro libera endorfinas, sustancias que te hacen sentir bien y reducen el cortisol, la hormona del estrés. Es como si estuvieras hackeando tu propio sistema nervioso. Desactivas la respuesta de lucha o huida que tantas veces te lleva a actuar con rabia. Y lo mejor es que esta herramienta está siempre disponible. Puedes reírte en cualquier momento, incluso en medio del caos. Claro,
Esto no significa burlarte de los demás ni minimizar su dolor. Se trata de encontrar un respiro de humor en tus propios tropiezos. Reírte cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando cometes un error o cuando tu mente te inventa dramas. Al mirarlos desde fuera, esos dramas pierden su fuerza y dejan de atraparte. Esa risa es tu afirmación de vida. Es tu forma de decir, no voy a dejar que esto me derrumbe. Voy a flotar por encima, aunque sea riendo. Y funciona, porque cada vez que eliges reír en lugar de reaccionar con furia, refuerzas una nueva forma de ser. Más liviana, fuerte y resiliente. Con el hábito de relativizar los problemas, tu entorno también cambia. Ya no te ven como alguien que estalla por cualquier cosa, sino como quien sabe mantener la calma y transmitir buen humor, incluso cuando todo a su alrededor parece un desastre. Esa ligereza te convierte en un imán de energía positiva. El estoicismo nos enseña que no controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo lo interpretamos. Marco Aurelio escribió, «La vida es lo que tus pensamientos hacen de ella». Si decides ver tus problemas con humor, transformas tu realidad, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de ser víctima de ellos. La próxima vez que algo no salga bien, ríete. Si alguien te provoca, sonríe. Cuando cometas un error, aprende y suéltalo con una carcajada. Si logras reírte de lo que te frustra, ya no te tiene atrapado. Si hallas el lado absurdo de la situación, subes por encima del drama y ganas perspectiva y paz. La risa bien usada es un acto de poder. Te permite decidir cómo sentirte, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Es el puente que te lleva del enojo a la serenidad, del conflicto al equilibrio. Cada vez que la eliges, estás construyendo una vida más liviana, auténtica y libre. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, antes de explotar, respira y ríe, porque nada te fortalece más que la capacidad de encontrar luz en medio de la sombra. Y esa risa, querido oyente, es tu luz. Número 4. Piensa en la victoria a largo plazo, no en la batalla actual. ¿Alguna vez ganaste una discusión y al momento te sentiste fuerte, pero luego notaste que algo importante se rompió? Imagina que le demuestras a alguien que estabas en lo cierto, que tu argumento es invencible, pero al hacerlo hieres sus sentimientos o rompes la confianza. ¿De qué sirve esa victoria si pierdes el cariño o la armonía con esa persona? Muchas veces peleamos para demostrar que tenemos razón, y sin darnos cuenta, sembramos resentimiento o orgullo herido. Es como ganar una pequeña batalla en un campo lleno de flores. Cortas la flor más bella solo para probar tu fuerza, aunque el jardín entero pierda su belleza. La verdadera victoria no está en cortar flores, sino en cuidar el jardín para que siga floreciendo. Por eso, la próxima vez que te encuentres en medio de una discusión, detente un segundo y pregúntate, ¿construye esto o destruye algo valioso? ¿Estoy hablando para alimentar mi ego o para nutrir esta relación? A veces, ceder una palabra o una idea es el acto más sabio, porque así proteges algo que vale mucho más que el orgullo, el afecto, la confianza y la paz. Piensa en tus amistades y en tu familia. ¿Qué prefieres? ¿Tener la última palabra o seguir compartiendo risas y abrazos? Cuando eliges la paz sobre la victoria momentánea, estás apostando por un futuro donde los lazos crecen fuertes, donde sabes que puedes confiar el uno en el otro incluso en medio de desacuerdos. La ciencia nos enseña que las personas que dan prioridad a la armonía sufren menos estrés y disfrutan más de la compañía de los demás. Al elegir conservar la calma, creas un ambiente seguro donde todos se sienten respetados. Y ese respeto mutuo es la base de cualquier relación duradera y feliz. Los grandes pensadores del estoicismo, como Séneca y Marco Aurelio, nos recuerdan que el verdadero poder está en la razón, no en la emoción del momento. Séneca decía que la mejor forma de ganar no es con la fuerza, sino evitando la batalla cuando no es necesaria. Y Marco Aurelio escribió que nuestra vida se moldea según nuestros pensamientos, así que si pensamos en grande, actuamos con sabiduría. ¿Cómo aplicarlo hoy? Imagínate hablando con alguien que quieres. Sientes un choque de opiniones y tu corazón late rápido. En lugar de gritar o corregir, respira profundo. Deja que tu mente piense, ¿qué es más valioso? ¿Mi necesidad de tener la razón o esta amistad?
Esa pausa te da tiempo para elegir una respuesta amable o, si hace falta, simplemente sonreír y seguir adelante sin más palabras. Quizá pienses que ceder es rendirse, pero no es así. Ceder puede ser el gesto más valiente. Significa que tienes la seguridad de tu interior y no dependes de ganar cada discusión para sentirte fuerte. Al contrario, confiar en la fuerza de tu carácter te permite soltar pequeñas batallas sin miedo. Con la práctica, este hábito se vuelve automático. Notarás que surgen menos peleas y que tu entorno se relaja. Las personas sabrán que contigo pueden hablar con calma, que no existe la urgencia de saldar cuentas verbales. Tu confianza crecerá porque sabrás que puedes mantener tus valores sin necesidad de imponerte. Y lo mejor es que así ahorras energía. Cada discusión evitada es un tesoro guardado para disfrutar de buenos momentos en el futuro. Es como ahorrar monedas en una alcancía. Cada vez que eliges la calma, depositas un poco más de armonía y tranquilidad en tu vida. Recuerda siempre esta regla de oro. La victoria real no se mide por las palabras que ganas hoy, sino por la paz que conservas mañana. Cuando pienses en tu bienestar a largo plazo, verás que muchas batallas no merecen tu atención. El mundo te presentará conflictos, pero tú decides cuáles enfrentar y cuáles dejar pasar. Al final, construirás una vida en la que el respeto y el cariño valen más que cualquier triunfo momentáneo. Esa es la victoria que perdura, y cada vez que elijas la visión a largo plazo, estarás un paso más cerca de una vida plena, llena de relaciones fuertes y un corazón tranquilo. Número 5. Convierte el no enojarte en un desafío mental propio. Imagina que cada vez que alguien te provoca o te dice algo que te molesta, en lugar de explotar, tú sonríes por dentro, como si estuvieras jugando un videojuego secreto. Cada ofensa o comentario hiriente es un nivel más en ese juego que llamas el desafío del autocontrol. Y tu meta no es vencer al otro, sino ganarte puntos de calma y paciencia. No se trata de ocultar lo que sientes o de fingir que nada pasa. Al contrario, sientes la molestia, la observas con atención y luego decides no ceder ante ella. Es como si cada emoción intensa fuera una pesa para tus músculos interiores. Cuanto más levantas con calma, más fuertes se vuelven tus brazos emocionales. La próxima vez que notes que el enojo sube, di en tu mente: aquí llega otra prueba. No lo veas como algo que amenaza tu paz, sino como una oportunidad para sumar puntos de serenidad. Respira hondo, cuenta hasta 3 y elige tu respuesta con inteligencia, no con impulso. Cuando haces esto, dejas de ser víctima de tus sentimientos y te conviertes en el arquitecto de tu carácter. Cada vez que resistes el impulso de gritar o de responder sin pensar, construyes un muro de tranquilidad. Poco a poco, verás que aquello que antes te sacudía, ahora apenas te toca, porque tu mente ya sabe cómo mantenerse firme. Para entrenarte mejor, puedes poner una meta diaria. Hoy voy a ganar al menos 5 rondas contra mi enojo. Cada vez que falle, porque también vas a fallar, no te culpes. Piensa que perdiste una vida en el juego, pero mañana vuelves a intentar y tu marcador no se reinicia, solo baja un poco. El verdadero avance está en la constancia, no en la perfección. Antes de empezar el día, recuérdate a ti mismo: hoy practicaré el desafío del autocontrol. Así, cuando surja un momento complicado, una crítica, un tropiezo en un plan o un malentendido, no te sorprenderá. Estarás preparado para identificar la chispa del enojo y, en lugar de prenderla, la apagarás con tu aliento tranquilo. El estoicismo dice que nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Si lo piensas bien, es como si tú tuvieras la llave de tu propia fortaleza. Nadie más la puede usar si no se la das. Cada día que eliges no enojarte, cierras la puerta a los malos impulsos y abres otra hacia la calma y la libertad interior. Con el tiempo, este hábito se convierte en algo natural. Ya no tienes que recordarlo en cada ocasión. Tu mente entrenada detecta el peligro y activa automáticamente tu modo calma. Entonces te comportas como alguien que no necesita gritar para imponerse, ni alzar la voz para ser escuchado. Tu sola presencia transmite equilibrio. La risa se asoma más fácil, la paciencia dura más tiempo, y tu corazón late en un ritmo tranquilo, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece caótico. Otros notan tu cambio. Te ven como quien domina su mundo interior, como un faro sereno en medio de la tormenta.
Eso genera respeto y confianza, porque la gente quiere ponerse a tu lado cuando estás en paz. Cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, no solo ganas ese momento, sino que acumulas una victoria duradera. Eres tú contra ti mismo, y cada día que logras no enojarte, tu marcador sube un punto. Al final, habrás superado al jugador más difícil, tus propios impulsos. Así que acuérdate, cada provocación es un peldaño para subir en tu desarrollo personal. Cada vez que sientas la chispa del enojo, piensa, esto es un reto y yo estoy aquí para ganarlo. No enojarte no es demostrar debilidad, es tu forma más poderosa de demostrar tu fuerza. Y cada vez que llevas la calma por bandera, estás conquistando el juego más importante de todos, el juego de ti contra ti. Número 6. Acepta la realidad de la vida y las personas. Mateo siempre imaginaba su cumpleaños perfecto. Un día soleado, globos de colores y una mesa llena de pastel. Se anticipaba risas, regalos y juegos sin contratiempos. Pero aquel año, cuando al fin llegó el gran día, el sol se escondió tras las nubes. La lluvia comenzó a caer y sus amigos, mojados hasta los huesos, llegaron tarde y con mal humor. Al ver sus zapatillas empapadas, Mateo sintió que la cólera se encendía como una fogata dentro de él. Todo era distinto a como lo había soñado. Sin embargo, cuando las lágrimas de frustración empezaron a asomar, recordó algo que había leído. No pelees contra lo que no puedes cambiar, fluye con ello. En ese instante, en lugar de gritar, sacó una manta impermeable, invitó a sus amigos a sentarse bajo un gran árbol y propuso inventar historias sobre la lluvia. Entre gotas y risas, descubrieron que el aguacero podía convertirse en una aventura, y Mateo entendió que aceptar la sorpresa le regaló un recuerdo inolvidable, más rico que cualquier fiesta perfecta. A lo largo de la vida, cada persona lleva dentro un guión propio. Esperamos que nuestros padres, nuestros amigos o nuestros compañeros actúen como nosotros lo haríamos, y cuando no lo hacen, sentimos que el mundo nos traiciona. Sin embargo, cada ser humano posee su camino, sus miedos y sus límites. Imagínate a Laura, quien preparó una presentación en clase pensando en una ovación, pero su mejor amiga, nerviosa, olvidó el material y la dejó hablando sola frente al pizarrón. Laura ardió de rabia, tomó su mochila y salió corriendo, temiendo que el enojo la nublara. Más tarde, reflexionó en casa. ¿Realmente su amiga quiso perjudicarla o solo estaba nerviosa? Al entender que la expectativa de un aplauso no justificaba la frustración, decidió hablar con tranquilidad, escuchar la razón de su amiga y juntos buscar una solución para la próxima vez. Ese diálogo sincero abrió un espacio de comprensión que jamás habría surgido de un grito. En otro rincón de la ciudad, don Rafael, un anciano jardinero, esperaba cada primavera la floración de un rosal que había comprado años atrás. Soñaba con pétalos del color más intenso de rojo, pero año tras año los capullos brotaban más pálidos o se marchitaban temprano. Su corazón se llenaba de decepción. Esta planta no cumplió su promesa, murmuraba. Un día, una niña del vecindario se le acercó y le dijo que, aunque los pétalos eran distintos, tenían un perfume suave y un encanto especial. Don Rafael, conmovido, olió con atención y descubrió que existía una belleza única en aquella flor que él nunca había apreciado. Su paciencia y apertura le permitieron descubrir un ingrediente secreto de la naturaleza. Cada creación vive según sus propias reglas y, al soltar la rigidez de su deseo, halló una alegría inesperada. En el mar, la joven viajera Isabela se lanzó a un viaje con su barco silbando de entusiasmo. Previó días tranquilos y cielos despejados, pero el viento cambió de rumbo. Las olas se alzaron amenazantes y el timón cedió. Quiso gritar al horizonte, maldecir los elementos, pero recordó la voz de un viejo marinero. El mar no es tu enemigo, es un maestro. Así, en lugar de luchar contra la tormenta, izó velas menores, ajustó su rumbo y se dejó llevar por el ritmo del agua. Aprendió a bailar con las olas, a encontrar belleza en el estruendo de los truenos y a agradecer la fuerza del viento que la hacía sentir viva. Al amanecer, cuando el océano recobró la calma, Isabela vio en su rostro una sonrisa de conquista interna. La tormenta la había fortalecido.
Cada uno de estos relatos revela la misma lección. El sufrimiento nace de aferrarse a lo que no podemos gobernar. Esperamos que el mundo cumpla con nuestro libreto y cuando falla, nos envuelve la frustración. La psicología moderna confirma que las personas que practican la aceptación consciente reducen significativamente su estrés y disfrutan más de la vida. Imagina tus emociones como agua en una jarra. Si tienes la tapa cerrada, la presión aumenta hasta que todo revienta. Si en cambio permites que el exceso fluya, la jarra no explota y el líquido encuentra su cauce. Del mismo modo, aceptar la realidad libera tu mente de la presión de la resistencia. Piénsalo así. Un día planeaste ir al parque y un tránsito interminable te atrapó. Podrías enfurecerte con los conductores, tocar la bocina sin parar y llegar de mal humor. O podrías aprovechar ese tiempo para escuchar tu canción favorita, respirar despacio y agradecer la oportunidad de descansar antes de llegar. La tormenta que es el tráfico no cambia, pero tu experiencia se transforma. Al atender tus pensamientos y elegir tu actitud, te conviertes en el arquitecto de tu propio bienestar. Aceptar no es renunciar a tus deseos o convertirte en un espectador pasivo. Al contrario, implica una actitud activa de reconocimiento. Esto está sucediendo y yo elijo cómo vivirlo. Cada mañana, antes de que la rutina te envuelva, puedes repetir en silencio: acepto lo que no puedo cambiar y me centro en lo que sí está en mis manos. Esa afirmación te prepara para soltar la rigidez, para navegar con flexibilidad y para responder con creatividad en lugar de reaccionar con enojo. La vida es un viaje con estaciones inesperadas. A veces nos topamos con un amigo que nos hace un comentario hiriente sin intención, con un intercambio en el trabajo que no sale según planeamos, o con un cambio abrupto de clima que arruina nuestros planes al aire libre. Es fácil escribir en mayúsculas: esto es injusto. Pero cuando aceptas que la justicia perfecta no existe, que cada persona tiene su propio mapa mental y que los imprevistos forman parte del camino, encuentras una serenidad profunda. Respiras, observas, analizas si puedes mejorar algo y luego continúas. Marco Aurelio escribió que el dolor solo es insoportable si tú le otorgas ese poder. Si decides que un error ajeno no determinará tu día, ese error se convierte en una anécdota, en un aprendizaje o incluso en una chispa de humor. En lugar de crear resentimiento, generas compasión. Quizá esa persona está pasando por algo difícil. De ese modo, tu corazón se abre a la posibilidad de entender y de soltar la ofensa. Cuando aceptas la realidad, también descubres la gratitud por las pequeñas maravillas cotidianas. El aroma del café por la mañana, el canto de un pájaro que no anticipaste, la sonrisa inesperada de un desconocido. Esa gratitud surge porque dejas de centrarte en lo que falta y empiezas a ver lo que ya tienes. Comprendes que cada día trae un regalo diferente, aunque no sea el que imaginaste al despertar. Con la práctica diaria, soltar las expectativas se vuelve tan natural como respirar. Ya no necesitas frenar tu enojo cada segundo. Tu mente entrenada detecta la rigidez de un pensamiento sobrereactivo y activa de inmediato la pausa. Entonces tu respiración se alarga, tu corazón late con calma y tu paso se vuelve sereno, aun cuando el entorno sea caótico. El ruido exterior sigue ahí, pero tú te transformas en un faro de calma que irradia confianza. Quizás sigas encontrando imprevistos, quizás sigas deseando que la vida sea diferente, pero cada vez tendrás más herramientas para fluir. Como un junco flexible que se dobla sin quebrarse en la brisa, te adaptas sin perder tu esencia. Esa esencia es la chispa de tu libertad interior, tu capacidad de vivir con el mundo tal como es, sin quejas, sin peleas estériles, pero con la mirada despierta y el corazón dispuesto. Al final, aceptas la vida no como un adversario que debes derrotar, sino como un maestro que te enseña lecciones en cada curva del camino. Aceptas a las personas no como marionetas que siguen tus hilos, sino como compañeros de viaje que dan color y complejidad a tu historia. Y al hacerlo, descubres que la paz interior no está en un lugar lejano, sino en la forma en que abrazas cada momento, cada lluvia inesperada, cada semilla que florece con demora y cada ola que golpea con fuerza. La libertad verdadera nace en el instante en que decides soltar la resistencia. Y esa libertad te permite vivir con gratitud, con ligereza y con el corazón abierto.
consciente de que la belleza de la vida reside en su capacidad de sorprendernos. Entonces comprendes que aceptar la realidad de la vida y las personas no te hace débil, te hace poderoso, porque has dejado de luchar contra lo inmutable y has empezado a bailar con lo inevitable. Y en ese baile encuentras, sin duda, la paz más profunda y la alegría más auténtica. Número 7. No te tomes las cosas personalmente. Había una vez un niño llamado Joaquín que caminaba todos los días al colegio cantando una canción en su cabeza. Un día, al pasar junto al portón, escuchó que un compañero murmuraba algo con una sonrisa burlona. Joaquín sintió que sus hombros se encogían y su corazón latía con fuerza. Pensó que hablaban mal de él, que se reían de su voz, que lo señalaban por andar tan animado. Al instante, su ánimo cambió. La canción se esfumó y en su mente surgieron nubes de vergüenza y enojo. Pero en lugar de quedarse atrapado en su propio enfado, recordó las palabras de su abuela. Lo que otros dicen sobre ti, habla más de ellos que de ti. Así que respiró hondo, siguió caminando con la frente en alto y al voltear para compartir su canto con un amigo, descubrió que ese mismo compañero al que había imaginado burlón simplemente le pedía permiso para copiar la letra de la canción. De pronto, la tensión se desvaneció. Él no era el objeto de burla, sino la fuente de algo valioso que otros querían aprender. En la vida, casi todos los días nos topamos con miradas frías, comentarios cortantes o silencios que duelen. Quizá un familiar pone cara de disgusto cuando llegas con tarde a la cena. Un colega hace un gesto de impaciencia cuando le explicas tu idea, o incluso alguien que amas molesta se va sin una palabra. Es fácil sentir que cada arruga en el ceño ajeno va dirigida a ti, que cada silencio es una sentencia y cada palabra un dardo afilado. Sin embargo, la verdad es que los sentimientos de otros germinan en sus propias historias, en sus inseguridades y en sus miedos. Imagina a Clara, una maestra siempre amable, de pronto con gesto severo cuando uno de sus alumnos le pregunta algo fuera de tiempo. El estudiante se retira confundido y herido, convencido de que su pregunta fue absurda. Pero más tarde, la maestra confiesa a sus colegas que está preocupada por un familiar enfermo y que el reloj del aula la ha traicionado, haciéndola sentir que nadie respeta su tiempo. Esa preocupación no tenía nada que ver con el alumno, sino con una carga que ella cargaba en silencio. Cuando entendemos que las emociones de otros no nos pertenecen, se produce un cambio profundo. Dejas de imaginar historias dolorosas y comienzas a preguntarte, ¿esta reacción me habla de mí o de la otra persona? En la mayoría de los casos, la respuesta sale con claridad. Las palabras hirientes son como piedras arrojadas al aire. Solo hacen daño si tú decides quedarte en su trayectoria. Puedes dejar que caigan a tus pies, sin recogerlas, permitiendo que se conviertan en arena que no deja cicatriz. Si un amigo te critica con dureza, en lugar de responder con otro puñal verbal, detente un instante, cierra los ojos y repite en tu interior, esta herida no es mía, es de él. Con ese pequeño ritual, blidas tu corazón y recuperas tu serenidad. Para ilustrar este poder interior, piensa en el cuento de la princesa que al crecer aprendió a usar una armadura invisible. Cada vez que alguien le decía algo cruel, ella no dejaba que la palabra atravesara su vientre. En cambio, su armadura la devolvía intacta al emisor. Al principio parecía que vivía fría y distante, pero en realidad llevaba un fuego tranquilo en su interior, pues sabía que su valor no dependía de los espejos rotos de los demás. Con el tiempo, su ejemplo contagió a todos. Quienes intentaban herirla descubrían que sus flechas volvían a ellos, suavizando sus propios corazones. Así, ella no necesitó cambiar a nadie. Solo cambió su forma de recibir el mundo, y al hacerlo, enseñó sin palabras la fuerza de la indiferencia consciente. La ciencia moderna respalda esta idea. Estudios en psicología emocional indican que quienes mantienen una frontera clara entre su autoestima y las opiniones ajenas sufren menos ansiedad y tienen un sentido de valía más estable. No es que el mundo se torne más amable, sino que su mente se vuelve un jardín protegido donde no germinan las semillas del resentimiento. Es como aprender a cultivar tu propio huerto interior. Eliges qué pensamientos regar y cuáles dejar secar. Cuando una frase dolorosa llega,
La tratas como a una hierba invasora y la arrancas de raíz antes de que contamine tu suelo. ¿Cómo ponerlo en práctica cada día? Imagina que alguien interrumpe tu conversación con un tono cortante. En lugar de replicar, respira lentamente y piensa: su enojo le pertenece, no a mí. Guarda silencio y observa. ¿Qué se agita en su mirada? ¿Quizá impaciencia por algo que no tiene que ver contigo? Con esa breve pausa, te regalas un espacio para no reaccionar por instinto, sino para responder con libertad. A veces basta con una sonrisa suave, un entiendo ligero o un cambio de tema, y sin entrar en pelea, proteges tu mundo interior. En casa, si los padres levantan la voz, no es tu culpa. Puede que hayan tenido un día agotador, facturas que pagar o malos mensajes. Si un familiar critica tu forma de vivir, detente y repite: esta carga no es mía. Y si quieres, ofrece una mano amiga. ¿Te apetece hablar de lo que te preocupa? A veces, al reconocer el dolor ajeno sin absorberlo, rompes esa dinámica de ataque y defensa y creas un puente de empatía. En el trabajo, cuando un jefe cuestiona tu proyecto con dureza, podrías sentir que tu esfuerzo no vale nada. Pero en lugar de hundirte, pregúntate: ¿qué inseguridad está disparando esta crítica? Quizá él necesita demostrar su autoridad o teme un fracaso en el equipo. Si logras ver más allá del reproche, respondes con calma: gracias por la observación, analizaré cómo mejorar esto. Así, conviertes la tensión en colaboración y construyes respeto mutuo. Cada vez que recuerdas que no eres responsable de la rabia, la tristeza o la impaciencia ajenas, te liberas de un peso tremendo. Ya no buscas aprobación externa, porque sabes que tu valor proviene de tu honestidad, tu esfuerzo y tu amabilidad. No necesitas rebatir cada ataque, ni interpretar cada gesto como un juicio personal. Al soltar ese hábito de absorber las emociones del otro, recuperas tu energía y tu enfoque en lo que de verdad importa, tus propios sueños y relaciones sanas. Con el tiempo, esa práctica hace que tu mente se convierta en un santuario. Y cuando un ruido emocional intenta irrumpir, tu puerta interior se cierra sin ruidos y el invitado queda afuera. En su lugar, mantienes la calma y la compasión. Entiendes que esa alma herida necesita desahogarse, no que tú debas cargar con su lamento. Es como aprender un idioma secreto. Al dominar la distancia emocional, te vuelves casi invulnerable a las críticas injustas y a las cargas ajenas. Y así, día tras día, vas construyendo un escudo invisible que no se alimenta de resentimientos, sino de una plena conciencia de tu propio valor. Aprendes a respetar tu espacio interior y a ofrecer tu presencia, sin empeñarte en complacer ni en convencer. Porque la verdadera libertad surge cuando comprendes que tu paz no depende de que los demás cambien, sino de que tú cambies tu forma de acoger lo que otros traen a tu puerta. Así que, la próxima vez que alguien intente herirte con palabras o gestos, recuerda la historia de Joaquín, de la princesa con armadura y de todos los sabios que enseñaron que solo tú eres dueño de tu mundo interno. Respira, repite en tu mente: esta emoción no es mía, y sigue tu camino con la frente en alto. Nadie puede robarte la calma si tú no se la entregas. Esa es la esencia más pura de la invulnerabilidad emocional y el tesoro más valioso que puedes atesorar en tu viaje. Número 8. La ira nunca resuelve nada. Clara siempre había creído que un estallido de enojo era la manera más rápida de poner orden cuando algo le parecía injusto. Recuerda el día en que un compañero de trabajo tomó el crédito por su idea sin siquiera agradecerle. En un impulso, sintió la sangre ardiendo en las mejillas. Sus puños apretados y las palabras más fuertes brotaron de su boca antes de pensar. Gritó, acusó y marchó rumbo a su oficina, convencida de que así demostraría su valía. Pero al llegar, el silencio se apoderó de la sala. Lo que había sido un malentendido se convirtió en un abismo. Él se cerró en banda. Sus jefes escucharon una discusión amarga y Clara, lejos de resolver nada, abrió una brecha de resentimiento que tardó semanas en cerrar. Esa tarde, al llegar a casa, Clara pasó frente al espejo y vio reflejado no a una persona poderosa, sino a alguien dominado por la rabia. En sus ojos descubría culpa y cansancio. Entonces recordó algo que le había dicho su abuelo. La ira es como un volcán que lanza lava caliente, quema todo a su paso, y la tierra tarda mucho en ser fértil de nuevo.
Esa imagen caló hondo en su mente. Comprendió que, cada vez que había reaccionado con furia, había regalado su paz interior a la situación y, con ella, su control sobre lo que realmente quería lograr. Al día siguiente decidió probar un camino distinto. Cuando su jefe le reclamó un informe atrasado con voz dura, Clara sintió que la ira subía, pero en lugar de devolver el golpe, respiró hondo. Imaginó un interruptor interno que podía apagar la llama antes de que se esparciera. Hizo una pausa de 3 segundos, justo el tiempo de inhalar y exhalar con calma, y luego contestó con voz sosegada: «Gracias por avisarme, enseguida lo corrijo». Con esa simple respuesta desactivó la tensión, reparó el malentendido y evitó que la discusión se convirtiera en un conflicto mayor. Al día siguiente su jefe le agradeció la tranquilidad y su relación laboral se fortaleció. Esa experiencia se convirtió en la semilla de un cambio profundo. Clara empezó a observar cómo la ira actúa como una chispa que enciende un incendio que nadie puede apagar con facilidad. Recordó la vez que, de niña, jugaba cerca de una fogata con sus primos y soltó una rama que cayó en el centro. La pequeña llama creció de pronto y aunque lograron apagarla, las marcas de quemaduras en la tierra y el susto quedaron para siempre. Entendió que la ira, igual que aquella rama, salta al momento y es capaz de dejar cicatrices profundas en las relaciones y en uno mismo. Con el tiempo, Clara aprendió a usar el enojo como señal de alerta, no como gatillo para explotar. Cada vez que el fuego interno amenazaba con descontrolarse, ella retrocedía un paso imaginario, como si se pusiera detrás de un muro de contención. Respiraba, repetía en su interior: «No voy a regalar mi paz a este conflicto», y luego decidía si convenía hablar con calma o guardar silencio para reflexionar. Descubrió que la calma es una estrategia poderosa. No significa ser insensible, sino conservar la energía para actuar desde la conciencia y no desde el impulso. La psicología moderna ha comprobado que quienes saben manejar la ira experimentan menos estrés, disfrutan de mejores relaciones y mantienen un bienestar más estable, no porque se vuelvan fríos o distantes, sino porque aprenden a ver la ira como lo que es, una emoción natural pero fugaz que solo estorba cuando se dispara sin control. En la filosofía estoica, Séneca definió la ira como una locura breve. Bajo esa locura, nuestra mente se estrecha, exagera los agravios y distorsiona la realidad, convirtiendo pequeños roces en muros infranqueables. Clara, al adoptar la calma como aliada, empezó a sentirse como una roca en medio de la tormenta. Cuando un amigo le reclamó por un malentendido en un mensaje de texto, ella no devolvió reproches. En cambio, contestó al día siguiente: «Siento que te sentiste herido. Hablemos con calma para aclararlo». Así, transformó un posible distanciamiento en un espacio de diálogo sincero que avivó la cercanía entre ambos. Aprendió que la verdadera fortaleza consiste en responder, no en reaccionar, en elegir el tono adecuado y el momento justo. La ira puede hacernos sentir poderosos por un instante, pero la calma nos da poder duradero. Cada vez que Clara elegía apagar su ira, recuperaba su centro y protegía su credibilidad, su serenidad y el respeto hacia sí misma. Mientras otros se desgastaban en discusiones sin fin, ella avanzaba tranquila, firme, inquebrantable. Entendió que no se trata de negar nuestras emociones, sino de educarlas para que no nos dominen. Así, cada día construyó un interior donde la paz reina, un tesoro que nadie puede arrebatar si tú no se lo permites. Al final, Clara no se convirtió en alguien que jamás siente enojo, sino en alguien que reconoce esa emoción y elige conscientemente no dejarse arrastrar por ella. Y así, con cada paso, fue ganando el juego más importante, el de conquistar su propia libertad interior. Número 9. Suelta el resentimiento y despídete de la ira. Desde muy pequeño, Pablo guardaba en su bolsillo una piedra lisa y fría que encontraba en el parque. Cada vez que alguien lo molestaba, una broma pesada de un compañero, el portazo de un hermano o un reproche injusto de su mamá, metía la mano y apretaba aquella piedra, sintiendo cómo el calor de su rabia corría por sus dedos. Pensaba que aquel pedazo de roca era su escudo, que al sostenerla aferrado a su enojo, podía devolverle al mundo el daño recibido. Sin embargo, en las noches, cuando apagaba la luz, la piedra seguía apretada en su mano, y su corazón no lograba dormir.
La rabia lo mantenía despierto, dándole vueltas al recuerdo de cada injusticia, encendiendo nuevos rescoldos de dolor. Con el paso del tiempo, Pablo notó que la piedra ya no le hacía compañía, sino que se había convertido en una cadena. Llevaba el bolsillo hundido, la espalda encorvada y el rostro siempre tenso. Una tarde, paseando cerca del río, vio caer una hoja al agua y flotar libremente corriente abajo. La hoja no se aferró al tronco, ni intentó retroceder contra la corriente. Simplemente dejó ir su rama, aceptó el flujo y navegó sin resistencias. En ese instante sintió que su piedra en el bolsillo pesaba más que nunca, porque aferrarse al resentimiento es sostener una brasa ardiente con la ilusión de lanzarla al otro, cuando en realidad eres tú quien se quema primero. A la mañana siguiente, Pablo decidió que esa piedra debía desaparecer. Sin un gran discurso ni dramatismos, la soltó en el primer charco que encontró. Sintió el golpe de su zapato contra el frío mármol y de pronto la mano quedó libre. Algo en su interior se aflojó. No era olvido ni perdón fingido, sino la elección consciente de no seguir siendo prisionero de aquella historia. Entendió que seguía amarrado a un pasado que ya no podía cambiar y que, mientras él guardara el rencor, ese pasado lo robaba de su presente. Más adelante, la vida puso a Pablo frente a otra prueba. En su trabajo, recibió un correo hiriente de un compañero que lo culpaba de errores que él no había cometido. Al principio sintió la vieja piedra de nuevo en su bolsillo, esa sensación de rabia al presionar con los dedos. Pero recordó la hoja en el río y cómo, al soltarla, el agua la arrastró sin hacerle daño. Entonces respiró hondo, dejó que el enojo lo atravesara sin refugiarse en él y escribió una respuesta clara, sin reproches, explicando los hechos. Ese gesto le ganó el respeto de sus colegas, disolvió el malentendido y fortaleció su propia confianza. No necesitó lanzar la brasa para defenderse, solo necesitó dejarla caer. Un día, camino al hospital donde visitaba a su abuela enferma, escuchó a dos conductores discutir con gritos en medio de un atasco. Vio cómo se encendían rostros, apuntaban con el dedo y lanzaban insultos. Pensó en cuántas veces él mismo había vivido situaciones así: un semáforo en rojo, un cruce peatonal, un gesto mal interpretado. Sintió tristeza por ellos. Sabía que cada uno cargaba piedras invisibles de rencor por heridas antiguas. Al pasar, deseó para ambos la libertad de la hoja que se deja llevar por la corriente y se prometió a sí mismo no alimentar nunca más su propia fogata interna con cenizas de ira. Esa tarde, en el cuarto de su abuela, la encontró con un álbum de fotos lleno de recuerdos. Ella lo miró con ternura y le contó que, en sus años jóvenes, había guardado rencor a un amigo del pueblo que creía la había traicionado. Aquella ira le había robado años de risas y de complicidades, hasta que una mañana decidió soltarla. No porque el otro se disculpara, sino porque comprendió que cada día de amargura era un día menos de su propia vida. Desde entonces dedicó sus tardes a tejer colchas para los nietos, en lugar de contar viejas ofensas. Pablo vio en sus manos un ejemplo vivo de libertad. Perdonar, explicó la abuela, no es para el otro, es un regalo que te haces a ti mismo. Con cada lección, Pablo descubrió que perdonar no significa justificar. No se trataba de olvidar el daño, sino de no dejar que ese daño definiera su futuro. Entendió que castigarse con el recuerdo brutal de cada ofensa solo multiplicaba la herida y robaba la paz que necesitaba para crear, para amar y para soñar. Y cada vez que un recuerdo doloroso asomaba, él elegía susurrar en silencio: hoy suelto esto, hoy dejo ir la brasa. Y así, paso a paso, fue construyendo un camino con los bolsillos vacíos de piedras y el corazón ligero de vuelo. La ciencia moderna confirma lo que Pablo aprendió con su propia experiencia. Estudios demuestran que quienes practican el perdón conscientes experimentan menores niveles de estrés, una presión arterial más baja y un bienestar emocional más estable. No porque su entorno sea más amable, sino porque su mente se convierte en un refugio donde las heridas no oprimen. Como un jardín que limpia sus malezas, el perdón limpia el corazón de espinas que impiden crecer. Marco Aurelio, el filósofo estoico, recomendaba: el mal que te hacen solo puede herirte si tú le permites instalarse en tus pensamientos.
Y Pablo comprendió que soltar el resentimiento es el acto estoico por excelencia. No controlamos lo que nos hicieron, ni exigimos que nos pidan perdón. Soltamos porque nuestra paz es más valiosa que 1000 ofensas acumuladas. Soltamos porque merecemos caminar ligeros por el resto de nuestra historia, con la libertad de quien sabe que el pasado ya cumplió su lección y que el verdadero poder está en decidir qué historia quiere escribir desde ahora. Cada día que eliges soltar, aunque sea un poco, te estás dando permiso para respirar sin peso. Y cuando al fin caminas con el corazón libre de cadenas, descubres que la vida te espera con abrazos sinceros, nuevas posibilidades y un horizonte donde la serenidad florece sin miedo a incendiarse. Ese es el perdón, el acto más sencillo y al mismo tiempo más poderoso para reclamar tu libertad y celebrar tu propia vida. Número 10. Tu deber como guía, no como controlador. Desde muy pequeño, Lucía solía acompañar a su abuela al mercado cada sábado. Mientras caminaban entre los puestos de frutas y verduras, la abuela mantenía una sonrisa tranquila y dejaba que Lucía escogiera. Cierta vez, Lucía eligió por primera vez una sandía verde en vez de roja, y la abuela no dijo nada. Confiaba en que, al cortarla en casa, aprendería por sí misma a notar el color y la madurez de la fruta. Cuando llegaron, descubrieron que aquel fruto aún estaba duro, y Lucía se sintió frustrada. Sin embargo, en lugar de reprocharle, la abuela la invitó a probar un trocito y luego le explicó con paciencia cómo elegir la sandía perfecta la próxima vez. Aquel consejo suave valió más que cualquier regaño, porque la niña comprendió sin sentirse avergonzada y, al siguiente viaje, ella misma eligió con cuidado. Ahí estuvo la diferencia. La abuela no trató de controlar sus manos, sino de guiar su mirada, y así Lucía aprendió mucho más rápido. Con el paso de los años, Lucía se dio cuenta de que esa era la clave de toda relación: ofrecer luz, no cadenas. Cuando su hermano menor, Miguel, decidió entrar en un grupo de música que ella consideraba poco serio, sintió una punzada de enojo y miedo. Quería protegerlo de errores, de malas amistades, de perder su tiempo. Hubiera sido fácil imponerse, exigirle que dejara ese grupo y le acompañara a una academia de música clásica más respetable. Pero recordó la sandía con su abuela y entendió que, si intentaba controlar cada paso de Miguel, solo desplazaría su confianza hacia ella y lo alejaría de su propio viaje. En lugar de imponer, Lucía se ofreció a escuchar cada ensayo, cada canción, cada duda. Se convirtió en su compañera de proceso, preguntándole qué disfrutaba, qué esperaba aprender, qué sentía al conectar con aquellos músicos. Así, en vez de crear distancia, estrechó el lazo con su hermano, y con el tiempo, incluso acudió a algunos conciertos con una curiosidad respetuosa. Miguel se sintió acompañado, no presionado, y ambos descubrieron que guiar con confianza podía ser el mejor regalo. Ese mismo principio se revela cuando somos padres o madres. No se trata de trazar un camino con señales y alambradas invisibles, sino de encender un faro que resplandezca en la noche. Carolina, madre primeriza, recordó esta lección cuando su hija Valentina, de apenas 4 años, comenzó a pintar las paredes con crayones. El impulso natural habría sido gritar y regañar para frenar el desastre. Sin embargo, Carolina respiró hondo y vio en los trazos la expresión de la imaginación de Valentina. En lugar de recriminar, le ofreció grandes hojas de papel y le habló de la magia de las paredes de su cuaderno de dibujo. Entre risas y charlas, Valentina asumió la nueva regla sin resentimiento, porque su madre la había guiado con ternura, permitiéndole descubrir que el espacio correcto para pintar estaba en su cuaderno, no en las paredes de la sala. En el trabajo, el principio es igual de valioso. Como líder de un equipo, es tentador controlar cada detalle, fijar pautas estrictas y corregir sin descanso, convencidos de que así se logra el mejor desempeño. Juan, director de un proyecto creativo, solía marcar cada paso de sus colaboradores, esperando que siguieran sus ideas al pie de la letra. El ambiente se volvió tenso y la motivación cayó. Un día, recordó la historia de la sandía y decidió cambiar de táctica. Convocó a su equipo, compartió la visión general, pero luego les dejó libertad para escoger métodos y herramientas. Él se ofreció como mentor, no como supervisor implacable. Prestó atención a sus dudas, a sus propuestas,
Y pronto surgieron soluciones más innovadoras y efectivas que las que cualquier plan rígido habría producido. Juan descubrió que, al soltar el control y asumir el rol de guía, no pierde autoridad, la fortalece con confianza y respeto mutuo. El amor verdadero no se construye con órdenes, sino con ejemplo. Cuando intentamos corregir a quienes queremos, mezclamos el cuidado con el afán de manipular, como si nuestras expectativas fueran la única brújula válida. Pero cada persona trae una brújula propia, sus sueños, sus tiempos, sus miedos y su forma de aprender. Si queremos ser faros, primero debemos avanzar con claridad en nuestro propio camino, modelando serenidad, templanza y paciencia. Solo así aquello que ofrecemos brilla con autenticidad y es acogido con libertad, no con resentimiento. La psicología moderna confirma que las relaciones más sanas se basan en acompañar, no en imponer. Cuando alguien siente que es amado sin condiciones, que su espacio interior es respetado, florece. Pero si intuye que su valor depende de cumplir normas ajenas, brotan la rebeldía, la frustración y la desconexión. Es ahí cuando las batallas cotidianas se vuelven escaramuzas de ego en lugar de aprendizajes compartidos. El estoicismo deja claro que solo gobernamos nuestra propia alma. Epicteto nos recuerda: no tienes control sobre lo que otros hacen, pero sí sobre cómo reaccionas. Marco Aurelio aconseja tratar a cada ser humano como un ser racional y libre, no como un títere de nuestras expectativas. Si aplicamos esa perspectiva, cada palabra de paciencia y cada gesto de apoyo se convierten en actos de virtud. No reclamos, sino ofrendas de luz. ¿Cómo ponerlo en práctica aún hoy? Cuando un familiar actúe de forma distinta a lo que esperas, toma un instante para respirar. Piensa en la sandía de Lucía, en los trazos de Valentina, en las melodías de Miguel. Pregúntate, ¿qué semilla quiero sembrar en este momento? ¿Un reproche que ciña corazones o un consejo que los impulse a crecer? Tal vez en ese instante puedas ofrecer una pregunta abierta en lugar de una orden, escuchar en lugar de dictar, mostrar tu ejemplo en lugar de imponer tu voluntad. Con el tiempo, notarás que el enojo y la frustración se convierten en señales de que estás intentando forzar lo que no te corresponde. Y al soltar esas cadenas, descubrirás que el verdadero poder no se ejerce con el puño, sino con la mirada amable, con la voz serena y con la fe en la capacidad de quien te rodea para encontrar su propio camino. Ser guía no exige uniformidad, exige amor maduro. No exige obediencia, exige ejemplaridad. Al fin y al cabo, tu misión no es cosechar frutos inmediatos, sino sembrar con fe en el futuro. Cada acto de comprensión, cada gesto de paciencia, cada consejo sencillo y respetuoso dejará una huella profunda en los corazones de quienes amas. Y cuando ellos caminen por su senda, recordarán tu luz, no tu imposición. Y quizás te acerquen una sandía perfecta o una canción inesperada, como gesto de gratitud y confianza. Ese es el legado que solo un verdadero guía, no un controlador, puede dejar en el mundo. Número 11. Aplicar el modelo ABCD para cambiar la forma en que interpretamos los eventos. Javier caminaba por el pasillo de la escuela cuando escuchó a dos compañeros susurrar su nombre y luego soltar una risita. En el instante en que los vio, su pecho se apretó y sintió un nudo de enojo subiendo por su garganta. En su mente, la escena se convirtió en todos se burlan de mí, nunca encajo. Pero justo antes de que su rabia estallara, recordó algo que aprendió en casa. Cualquier evento es solo eso, un hecho neutro, hasta que lo llenamos de significado. Respiró hondo y empezó a usar el modelo ABCD en su cabeza. Primero identificó la A de acontecimiento activador. Dos compañeros murmuraron y se rieron. Eso fue todo, un sonido y una mirada. No había aún insultos, ni pruebas de que hablaban mal de él. Solo un evento que podía describirse sin juicios, risas y rostros. Con calma, continuó al paso B de creencias. Sintió el pensamiento, me están criticando otra vez, soy un tonto, y lo anotó mentalmente como una hipótesis, no como una verdad. En lugar de aceptarlo sin más, dejó que surgiera el siguiente paso. Entonces vinieron las C de consecuencias emocionales. Sintió calor en las mejillas, el corazón acelerado y ganas de responder con enojo o salir corriendo.
pero reconoció que esos sentimientos no habían brotado por el mero hecho de la risa, sino por la creencia de que la risa era una burla dirigida a él. Sabía que si seguía así, explotaría y perdería la calma, convirtiendo aquel simple momento en un conflicto doloroso. Aquí llegó el turno de la D de disputa de creencias. Javier se preguntó, ¿es cierto que se ríen de mí? ¿Podría ser que estuvieran hablando de otra cosa? ¿O que solo compartían un chiste interno? Recordó pequeños detalles. Uno de ellos llevaba un cómic bajo el brazo, el otro apuntaba a la portada mientras reía. Quizá comentaban algo del dibujo, no de él. Con un acto de honestidad mental, cuestionó su historia automática y buscó explicaciones alternativas. Se dio cuenta de lo pronto que su mente había saltado a la peor interpretación. Al cuestionar esa creencia, su emoción cambió. En lugar de rabia, surgió una leve curiosidad y alivio. Quizá no tiene nada que ver conmigo. Esa fue la E de nuevo efecto, el resultado de replantear el pensamiento. Su pecho dejó de apretarse, sus pasos volvieron a ritmo tranquilo y no sintió urgencia de defenderse. Con el tiempo, cada vez que Javier notaba la chispa del enojo, recordaba aquellos 4 pasos para desarmar el impulso, describir el hecho. A. Reconocer la historia que la mente fabrica. B. Notar la emoción que esa historia causa. C. Y desafiarla con preguntas honestas. D. Para alcanzar una nueva forma de sentir. E. Así, en lugar de reaccionar como un volcán, aprendió a responder como un sabio, con pausa y claridad. Una tarde, su amiga Camila llegó y le dijo en tono serio que no le prestaría más sus lápices de colores porque siempre los devuelvo tarde. De inmediato, Javier sintió esa creencia automática de «no me valora, no respetan mis cosas» y un calor incómodo en el estómago. Esta vez no dejó que lo invadiera el enojo. Repasó en silencio. A fue la frase de Camila. B. Su historia negativa. C. La irritación que sentía. D. Las preguntas que quizá su amiga solo quería cuidar sus cosas, no atacarlo. Y E. La calma que apareció cuando pensó en pedirle disculpas y ofrecer una fecha de devolución. Al aplicar el modelo, la discusión se transformó en un acuerdo sencillo. Te las devuelvo mañana sin falta. El uso constante de este método no anula los problemas, pero sí cambia la forma de enfrentarlos. La reestructuración cognitiva, como lo llaman los psicólogos, ha demostrado en estudios que quienes practican este modelo reducen su ansiedad, su ira y su estrés, porque dejan de ser esclavos de pensamientos automáticos y pasan a ser artífices de sus propias interpretaciones. Incluso en casa, Javier empezó a aplicar ABCD con su mamá. Un día ella le pidió que limpiara su cuarto ahora mismo, y él sintió culpa y rabia porque pensó, nunca me valora ni respeta mi espacio. En lugar de cruzarse de brazos, usó el modelo. A fue la orden. B. La creencia de falta de aprecio. C. La frustración que lo impulsaba a protestar. D. La pregunta, ¿podría estar preocupada por mi desorden y no juzgarme como persona? Y E. El reconocimiento de que a mamá le importaba su bienestar, no atacarlo. Con esa nueva emoción, respondió con respeto y limpió su cuarto sin resentimiento, fortaleciéndose en el vínculo familiar. El estoicismo nos da la misma enseñanza en otras palabras. Epicteto afirmaba que no son los hechos los que nos alteran, sino nuestras opiniones sobre ellos. Marco Aurelio recomendaba examinar cada pensamiento antes de aceptarlo. Al igual que Javier, tú puedes convertirte en el guardián de tu mente, cuestionando y redirigiendo cada creencia que te aleja de la serenidad. Quizá al principio te parezca un esfuerzo extra, describir hechos, identificar creencias, desafiar pensamientos. Pero como cualquier músculo interno, se fortalece con la práctica. Pronto, cada vez que algo te altere, tu mente recorrerá los pasos del modelo de forma casi automática, liberándote de estallidos innecesarios y permitiéndote actuar con sabiduría. No siempre controlarás lo que sucede a tu alrededor, pero siempre podrás aplicar ABCD dentro de ti. Con ello, recuperarás tu poder, tomarás decisiones más efectivas y construirás una vida más serena, más consciente y más libre. En un mundo lleno de juicios y reacciones impulsivas, quien domina su interpretación destaca como un faro de equilibrio. Y ese faro eres tú cuando eliges cuestionar tu mente antes de entregar tu paz. Número 12.
promover una solución y compromiso. Hace unos años, Sonia y Martín compartían un pequeño taller de cerámica en el que trabajaban codo a codo. Una tarde, tras un día de mucha tensión, Martín rompió con un tirón la pieza en la que Sonia había pasado horas. Ella, al ver los fragmentos esparcidos, sintió que la rabia la invadía como un torrente. Podía gritarle, reprocharle con furia y señalar una y otra vez lo que había hecho mal, reviviendo el dolor cada vez que abría la boca. Pero en lugar de quedarse atrapada en aquel ciclo, recordó algo que había leído sobre cómo el enojo es un grito silencioso de desesperanza. No busca culpables, busca salida. Sonia se acercó con el ceño fruncido, pero en lugar de gritar, tomó un respiro profundo. Miró a Martín a los ojos y le dijo con voz firme pero suave: «Veo el daño que hiciste y me duele. Pero quiero que juntos encontremos la forma de evitar que esto vuelva a pasar». Con esa frase, no borró el enojo, pero lo canalizó hacia una respuesta constructiva. Le propuso: «A partir de ahora, cuando uno se sienta estresado o molesto, levantemos la mano y digamos: pausa de cerámica. Nos damos un minuto para calmarnos y luego seguimos». Martín, sorprendido por aquella oferta de solución y su compromiso sincero, asintió y juntos escribieron en un papel el nuevo acuerdo. Pausa de cerámica, 1 minuto de silencio antes de continuar. Esa sencilla acción cambió la atmósfera del taller. En lugar de acumulación de reproches, surgió un espacio de responsabilidad compartida. Cada vez que la tensión crecía, alguno de los dos invocaba la pausa, respiraban y retomaban el trabajo con la calma necesaria. Con el tiempo, no solo repararon las piezas rotas, porque algunas pudieron enmendarse con parchados artísticos, sino que consolidaron una amistad basada en la confianza de saber que siempre habría una salida conjunta. Un día vi a una pareja en el parque discutir mientras paseaban a su perro. Él le reclamaba a ella por llegar tarde a una cita. Ella se defendía recordando que él la había hecho esperar el día anterior. Sus voces subían, las miradas se endurecían y el perro, asustado, giraba en círculo. Entonces ella detuvo los pasos, respiró hondo y dijo con voz calmada: «Entiendo que estás enojado y te pido disculpas. Propongo que mañana pongamos un recordatorio telefónico para no repetir esto. ¿Te parece?». Esa propuesta de solución concreta y ese compromiso inmediato de cambiar una conducta concreta fue como echar agua al fuego. Él bajó la guardia, aceptó la idea y tras unos segundos de silencio, retomaron el paseo con una sonrisa. Aquella pareja entendió que en medio del conflicto, las promesas tangibles valen más que 1000 excusas vacías. La ciencia apoya este enfoque. Investigaciones en resolución de conflictos revelan que las disculpas combinadas con planes de acción reducen los niveles de enojo y restauran la confianza mucho más rápido que los discursos de justificación. No basta con pedir perdón al aire, hace falta un compromiso real y verificable. Cuando reconoces tu error y acompañas la disculpa con una propuesta clara: te devolveré el libro en tal fecha, hablaré con más calma, aviso si me siento alterado. Envías un mensaje de que realmente quieres sanar la relación. El estoicismo, en voz de Marco Aurelio, nos recuerda que nuestro deber no es evitar los errores, eso sería inhumano, sino corregirlos con humildad y valentía. Cada vez que fallas, tienes la oportunidad de mostrar tu grandeza al proponer una salida y cumplirla. Así, el conflicto deja de ser un callejón sin salida y se convierte en un terreno fértil para el crecimiento mutuo. La próxima vez que sientas que el enojo te desborda, haz como Sonia y Martín. Reconoce el dolor, ofrece una solución concreta y comprométete a actuar de manera diferente. Habla desde la humildad y la voluntad de mejorar, no desde la culpa ni el reproche. Plantea un plan sencillo, algo que ambos puedan ver y recordar, y cúmplelo sin excepción. Con el tiempo, verás que cada conflicto se transforma en una oportunidad de conectar más allá del error, en un puente hacia la comprensión y la colaboración. Y así, en lugar de ser fuente de caos, te conviertes en constructor de paz. Esa paz, que nace de la acción responsable y del compromiso sincero, es la victoria más profunda que puedes lograr. Número 13. Sé consciente de lo que ocurre en tu cuerpo. Un día, Camila sintió que algo no iba bien apenas entró a la oficina. Antes de escuchar palabra alguna, notó un hormigueo en las manos.
Su pecho se apretó y la respiración se volvió rápida y superficial. A su lado, un compañero le pidió que revisara un informe con urgencia y, en ese instante, aquella tensión interna la invadió como una ola helada. Podía haber reaccionado con un suspiro exasperado, con ojos de reproche o con un «ya voy», cargado de resentimiento, pero algo la detuvo. Recordó que la ira no nace solo en la mente, sino en un cuerpo que se prepara para la batalla. Consciente de ese aviso físico, en lugar de ceder al impulso de quejarse, cerró los ojos un segundo, instaló su alarma interna y sintió cómo la tensión surgía en los hombros y en la mandíbula. Al reconocerlo antes de explotar, inspiró hondo y exhaló despacio, dejando que la presión bajara como un gorrión posado suavemente sobre su pecho. Al ver su propia transformación en esos segundos, Camila comprendió que el dominio del enojo empieza con la conciencia corporal. Aprendió a fijarse en el ritmo acelerado de su corazón cuando las críticas la tomaban por sorpresa, a notar el apretón de sus manos cuando una conversación se volvía injusta y a sentir la rigidez de su columna cuando la frustración la empujaba a levantarse de un brinco. Y justo allí, en ese cruce de señales, pudo instalar un freno antes de hablar o de actuar. No se trataba de negar lo que sentía, sino de identificarlo como un paso previo a cualquier respuesta. Esa pausa le regaló el espacio suficiente para elegir palabras suaves en lugar de gritos y gestos de empatía, en lugar de reproches. La ciencia moderna valida este descubrimiento con datos contundentes. Los estudios en mindfulness y en regulación emocional demuestran que quienes desarrollan conciencia corporal reducen la intensidad de sus emociones y evitan reacciones impulsivas. Camila, al practicar unos minutos de escaneo corporal cada mañana, simplemente sentándose y notando cada parte de su cuerpo sin juzgar, fortaleció esa capacidad de alerta temprana. De pronto, el aviso de una mandíbula apretada o un nudo en el estómago se convirtió en su señal para detenerse y respirar. Y con cada ejercicio, esa habilidad se volvió tan natural como caminar. Apenas sentía el primer aviso físico. Su mente decía, pausa, antes que su boca gritara. Los estoicos hablaban de lo mismo con otras palabras. Marco Aurelio recomendaba ser el guardián de la mente y del cuerpo, advirtiendo cualquier agitación antes de que se convirtiera en tormenta. Epicteto afirmaba que la victoria más grande es conquistarse a uno mismo. Y para lograrlo primero hay que reconocer el terreno, el cuerpo. En su filosofía, la conciencia no era un lujo, sino la base del autocontrol. Si no observas el latido acelerado, el sudor en las manos o el nudo en el estómago, esos síntomas te controlarán sin piedad. Hoy, cada vez que sientas el corazón corriendo demasiado rápido o los hombros tensándose como cuerdas de arco, recuerda a Camila y su alarma interna. No esperes a que la emoción se apodere de ti. Detente, respira y observa tu cuerpo. Suelta la mandíbula, afloja los puños, deja que la presión vuelva a tu centro. Al hacerlo, interrumpes el circuito de la reacción automática y recuperas tu libertad de elegir. No necesitas meditar durante horas ni aislarte en una cabaña. Basta con unos segundos de atención plena en medio de tu rutina. Ese simple acto de conciencia te convierte en el surfista de tus propias emociones, capaz de montar la ola del enojo con maestría en lugar de dejarte arrastrar. En un mundo donde la mayoría reacciona sin pensar, tú puedes destacar como la rara excepción que actúa desde la serenidad y la sabiduría. No porque no sientas, sino porque sientes primero para responder mejor. Esa es la verdadera fortaleza, escuchar tu cuerpo antes de que el enojo hable por ti, y así dominar tu mente, dominar tu vida, y construir cada día una paz profunda, nacida de la atención a ti mismo. Número 14. Sé selectivo con las personas a las que concedes tu atención. Desde niño, Diego escuchaba a su abuela decir, no pongas tu corazón en manos de cualquiera, pues no todos lo cuidarán con delicadeza. Con esa brizna de sabiduría, él aprendió a notar quién vibraba en sintonía con su alegría y quién, sin darse cuenta, ahogaba su entusiasmo con sus propias tormentas. Cuando llegó a la universidad, entabló amistad con un grupo numeroso, pero pronto advirtió que algunos compañeros, en lugar de aportar ideas y risas, traían habladurías, críticas constantes y un aire de insatisfacción que contagiaba. Cada encuentro con ellos le dejaba un sabor amargo y una sensación de agotamiento.
como si alguien hubiera drenableado su energía mientras intentaba mantener la esperanza. En cambio, estaba Carla, que brillaba con sus proyectos, que lo alentaba cuando tropezaba y celebraba con él cada pequeño logro. Y estaba Juan, con sus historias de resiliencia, que inspiraban a Diego a levantar el ánimo aún en los días oscuros. Con el tiempo, Diego comprendió que su paz interna era un tesoro demasiado valioso como para prestarlo a personas que poco a poco lo consumirían. No era arrogancia ni indiferencia, sino un acto de amor propio. Reconocer que cada relación tiene un precio emocional y un impacto directo en su bienestar. Un viernes por la tarde, tras una semana agotadora, Diego organizó una cena en su casa e invitó solo a aquellos que, con su presencia, le renovaban el ánimo. Notó cómo su sala se llenó de risas sinceras, de conversaciones que florecían en ideas y de miradas de complicidad. Esa noche, se dijo a sí mismo que prefería 1000 veces un círculo pequeño de apoyo genuino antes que un mar de simpatías infectadas de críticas y envidias. Al día siguiente, al revisar su agenda de planes, eliminó con gratitud los compromisos que no le sumaban, pues entendió que rodearse de quienes lo hundían solo lo alejaba de su propósito. La psicología moderna confirma que nuestras relaciones influyen en nuestro nivel de felicidad, en nuestra motivación y hasta en nuestra salud física. Estudios revelan que quienes mantienen un círculo de amistades positivas experimentan menos estrés y más satisfacción vital. Diego se sintió respaldado por esos datos. No era descortés al alejarse, sino sabio al proteger su campo emocional. De la misma forma que filtramos el agua para beber, debía filtrar sus vínculos para conservar aquello que nutría su mente. Los estoicos, con su aguda visión, advertían que no cualquiera debe sentarse en la mesa de tu alma. Epicteto insistía en la prudencia con las amistades, comparándolas con la salud. Cuida tu círculo como cuidas tu cuerpo. Diego, al elegir conscientemente a sus compañeros de viaje, se rodeó de personas virtuosas, creativas y empáticas, dejando a un lado a aquellos cuyas críticas constantes solo edificaban muros en su interior. Si alguna vez te enfrentas al dilema de aceptar una invitación que te desgasta o mantener la distancia, recuerda a Diego y su cena íntima. No necesitas cientos de rostros a tu alrededor, solo aquellos que encienden tu ilusión y creen en tu luz. Obsérvalos. ¿Te elevan o te hunden? ¿Celebran tus metas o cuestionan tus sueños? Permíteles entrar si su presencia es un refugio, no un campo de batalla. Y si sientes que alguien invierte tu energía en negatividad, aléjate sin remordimiento. No estás obligado a salvar a quienes no quieren salvarse. Tu misión es crecer, florecer y honrar tu paz. Cuando eres selectivo con tu atención, construyes un entorno que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Te liberas del ruido ajeno y recuperas minutos, horas, días enteros que antes pasaban en discusiones estériles. Y sobre todo, descubres que tu mente, tu corazón y tu espíritu te lo agradecerán. Vivirás más ligero, más enfocado y con el poder de dirigir tu vida hacia aquello que verdaderamente importa. Esa es la diferencia entre sobrevivir a las influencias y florecer en libertad, y la elección de quién forma parte de tu mundo está desde siempre en tus manos. Número 15. La gratitud como herramienta para combatir el enojo. Valeria siempre llevaba en su bolsillo un pequeño cuadernito donde guardaba dibujos de flores, soles y corazones. Un día, tras una larga jornada de clases, llegó a casa con el ceño fruncido porque un compañero de equipo había olvidado hacer su parte en el proyecto y su profesora lo había regañado a ella. Sintió cómo el enojo le quemaba el pecho y se asomaba al borde de un grito. Antes de explotar, recordó su cuadernito y decidió probar algo nuevo, buscar algo por lo cual sentirse agradecida. Cerró los ojos un instante y se preguntó qué había de bueno en aquel día. Pensó en el abrazo de su mamá al llegar, en la merienda de fresas que la esperaba y en el perro que la saludó moviendo la cola con tanta alegría que le sacó una sonrisa. Esa simple pausa la arrancó del túnel de la irritación y, al abrir los ojos, sintió cómo la tensión se deslizaba por su espalda, dejando espacio para un suspiro tranquilo. Con esa nueva calma, Valeria volvió al problema del proyecto. Ya no veía solo la nube gris de la injusticia, sino también la oportunidad de aprender a comunicarse mejor con su compañero.
le envió un mensaje amable proponiéndole una reunión para resolver los pendientes juntos, agradeciéndole de antemano por su ayuda y recordándole lo bien que habían trabajado en equipo antes. En lugar de una respuesta defensiva, recibió un «Sí, mil disculpas, me dejé llevar por el estrés, mañana nos reunimos». Así descubrió que la gratitud, al cambiar el enfoque de la carencia a lo que sí funciona, abría puertas donde el enojo solo ponía muros. Esa misma tarde, Valeria recordó que, aunque las palabras ajenas dolieran, siempre tenía razones para agradecer. El techo que la cobijaba, el agua caliente con que tomaba su chocolate, el libro que leía antes de dormir. Con cada pequeño motivo de gratitud en mente, notó cómo su respiración se volvía más profunda y su corazón latía más suave. Aprendió que el enojo florece en un terreno de carencias. No me escuchan, no me valoran. Pero la gratitud planta semillas de bondad que impiden que la rabia eche raíces. Al día siguiente, durante el recreo, vio a un grupo de niños peleando por un juguete y reconoció el mismo impulso de querer gritar para imponer justicia. En vez de eso, cerró sus ojos unos segundos y recordó 3 cosas buenas de ese día: el cielo despejado, el padre que llegó a visitarla, el canto de los pájaros en el patio. Al volver a la escena, se acercó a los niños, les ofreció ayudarles a compartir el juguete y les recordó la alegría de jugar juntos. Sin pedir permiso ni sermonear, convirtió un conflicto en risas. La gratitud había sido su llave. La ciencia moderna explica este fenómeno. Cuando activamos la gratitud, disminuye la actividad de la amígdala, la parte del cerebro que enciende la alarma de la rabia, y se fortalece el córtex prefrontal, encargado de la calma y la reflexión. Por eso, al enfocar la mente en lo que sí tenemos, nuestro cuerpo responde liberando sustancias que relajan los músculos y aclaran el pensamiento. Valeria lo comprobó una y otra vez. Cada vez que elegía agradecer, el enojo perdía su poder. Los estoicos, siglos atrás, ya enseñaban algo similar. Epicteto decía que no nos perturban los hechos, sino nuestra opinión de ellos, y Marco Aurelio recomendaba recordar cada mañana las bendiciones que tenemos. Valeria adaptó ese consejo. Cada día, antes de salir de casa, escribía en su cuadernito 3 motivos de gratitud, y cada vez que notaba que la rabia la rondaba, repasaba su lista para reencontrar la serenidad. Con el tiempo, la gratitud dejó de ser un ejercicio forzado y se convirtió en un reflejo natural. Cuando un enojo asomaba, su mente giraba de inmediato hacia aquello que la sostenía: la risa de un amigo, el aroma del pan recién horneado, el abrazo suave de su abuela. Y en esos instantes, la visión se ampliaba. Ya no era un túnel gris, sino un panorama lleno de colores y posibilidades. Si tú también quieres transformar la ira en paz, prueba esto. La próxima vez que sientas el enojo crecer, respira, cierra los ojos un segundo y pide a tu mente que te muestre algo por lo que puedas agradecer ahora mismo. Puede ser algo simple, hasta el sonido de tu propia voz. Con esa pausa, desarmarás la rabia y abrirás espacio para la claridad. Y cada gratitud nueva reforzará tu fuerza interior. Ahora, como broche de esta lección, quiero que vuelvas al cuadernito de tu mente y escribas de nuevo con todo tu corazón: hoy elijo mi calma, pase lo que pase, soy estoico. Que esa frase no sea un recuerdo lejano, sino tu melodía diaria, el himno que acompaña cada paso cuando el enojo intenta robar tu paz. Porque la gratitud, al fin y al cabo, es el superpoder que convierte la oscuridad de la ira en la luz de la sabiduría.